Repasemos la clase de hoy. Primero vimos cómo está constituida la célula. Entonces, vimos que lo rodea una membrana que se llama membrana plasmática, que está formada sobre todo por lípidos. Entonces, las sustancias para que lo atraviesen tienen que ser solubles en lípidos, tienen que ser hidrofóbicas o lipofílicas. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Si la sustancia que tiene que atravesar la membrana, o sea, la capa que rodea la célula, es hidrofílica, puede atravesar, por ejemplo, a través de canales o de proteínas que lo que hacen es pasar las sustancias de un lado al otro. Acá vemos de nuevo la bicapa lipídica, que es lo que rodea la célula. Y, como digo, tiene que ser, para que la puedan atravesar, tiene que ser sustancias lipofílicas. Las proteínas, vimos que eran como un collar de perlas. Vimos que eran como un collar de perlas que estaban formadas por aminoácidos y que después se plegaban y tenían una forma compacta. Después, el ADN, ARN y proteínas. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, me parece que nadie habló. Tenemos el ADN, ARN, proteínas. El ADN es un código que básicamente lo que te dice es en qué secuencia se van a colocar los aminoácidos para formar todas las proteínas de nuestro organismo. El problema es que del ADN no pasa directamente a codificar para las proteínas, sino que primero tiene que pasar a otro código que es el ARN. El proceso de pasar de ADN a ARN se llama transcripción y de ARN a proteína se llama traducción. Las que terminan después sintetizando la traducción se hacen los ribosomas, que tienen dos subunidades, la subunidad mayor, que es 60S en humanos, y la subunidad menor, que es 40S en humanos. Y acá vemos que está el ARN y que se va formando la cadena de aminoácidos, que es la cadena de proteínas. ¿Hasta acá alguna duda? No, ninguna. ¿Los demás van bien? No. Todo bien, profe. Bueno, después Sí, vimos las enzimas. ¿Qué es lo que es una enzima? Es una proteína, en su mayoría, que lo que hace es acelerar las reacciones químicas que hay en el organismo. Entonces, vimos que la enzima, la sustancia que se va a modificar, por ejemplo, se llama sustrato, que se va a unir a la enzima. Se une específicamente a un lugar de la enzima que se llama sitio activo. Después se forma el producto y el producto se libera. Tenemos inhibidores. Tenemos de dos tipos, competitivos y alostéricos. El inhibidor competitivo es el que compite con el sustrato por el sitio activo. Entonces, el inhibidor se une al sitio activo y como está ocupado, el sustrato no se va a poder unir. Y el alostérico, ¿qué hace? Se une a otro lugar de la enzima que no es el sitio activo, pero aún así hace que el sustrato no pueda unirse. ¿Alguna duda? No, profe. No. No. Bien. Farmacodinamia y farmacocinética. La farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Farmacocinética es lo que el organismo le va a hacer al fármaco. Esto lo dejamos para la clase que viene, pero acuérdense que las siglas son LADME. La semana que viene vamos a ver qué quiere decir LADME, porque no lo estoy explicando. La farmacodinamia. Como les dije, hay sustancias que hay naturalmente en el organismo que van a generar una respuesta. Entonces, la función de los fármacos va a ser, por ejemplo, o imitar la respuesta de esos fármacos, de esas sustancias endógenas, que esos van a ser los fármacos agonistas, o ocupar el receptor y evitar que la sustancia endógena se una, esos van a ser los fármacos antagonistas, o unirse a un canal y de esa forma mantenerlo siempre abierto, siempre cerrado, o ser inhibidores de enzimas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, sí. Los receptores. Tenemos receptores en la superficie de la membrana o en el interior de la membrana. Si tiene que atravesar la membrana que está formada por lípidos, las sustancias que se unan receptores intracelulares tienen que ser lipofílicas o hidrofóbicas. Es lo mismo, es el mismo término. Y si se unen a receptores de membrana son
ligandos o fármacos hidrofílicos. Después, los receptores de membrana podían ser ionotrópicos, que es que el propio receptor es un canal, se pega el ligando o el fármaco, se abre una puertita y empiezan a pasar sustancias. Metabotrópicos es que termina generándose una cascada intracelular donde una sustancia activa a otra, esa otra a otra, esa otra a otra, y se termina amplificando muchísimo la señal. El problema de esto es que tarda mucho tiempo. El ionotrópico es automático. Se une el ligando, se abre la puerta y pasan sustancias. El 50% de los medicamentos actúa a través de receptores metabotrópicos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. El profe, ¿puedo repetir de vuelta? El 50% de los medicamentos. Profe, sí. El 50% de los medicamentos actúa a través de receptores metabotrópicos. Curva dosis-respuesta. Tenemos, si se va aumentando la dosis, cómo va aumentando la respuesta. Se ve que al aumentar la dosis del fármaco que estoy dando, la respuesta obviamente me va a seguir aumentando. Entonces, tenemos la dosis umbral, que es la dosis a partir de la cual empieza a haber efecto con el fármaco. Los pacientes que empiezan a tener efecto a una dosis cercana al umbral son los pacientes hipersensibles. Los pacientes que empiezan a generar efecto a una dosis cercana a la máxima son los pacientes resistentes. Y después la dosis efectiva 50 era la concentración de la dosis del fármaco que me genera el 50% de la respuesta. Entonces veo, 50% de la respuesta es en este punto. Entonces, ¿cuál es la dosis? Esa es la dosis efectiva 50. ¿Está bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno. Sí. ¿Un fármaco era más potente? Sí, para que me genere el mismo efecto, necesito menor dosis. Entonces, a menor dosis que necesito, más potente va a ser el fármaco. Fue el ejemplo que les di de yo me tomo un medicamento que tiene 1 miligramo y me genera efecto, o me tengo que tomar 1 kilo del medicamento para que me genere efecto. Entonces, el más potente va a ser el de 1 miligramo. Entonces, en este caso, el más potente es el fármaco A, después le sigue el B y después el C, porque necesito menor dosis efectiva 50 para generar el efecto. ¿Vamos bien? Sí, vamos, sí. Sí. Afinidad era ¿qué tiene en común el receptor con el fármaco que le permite que se sientan atraídos entre sí y se puedan unir? Las cosas en común que tienen. Eso es la afinidad, que es lo que permite que el fármaco se una al receptor. Ahora, lo que ocurre después con la respuesta, eso ya es otra cosa que tiene que ver con la eficacia. La eficacia del fármaco tiene que ver con si el fármaco es agonista, total, parcial o antagonista. Eso tiene que ver con la eficacia. Entonces, si el fármaco me genera la misma magnitud de respuesta que el ligando endógeno, eso es un agonista total. O sea que me genera el 100% de la respuesta. Si me genera entre 1 y 99, eso es un agonista parcial. Y si no me genera ninguna respuesta, o sea que la eficacia es 0, es un fármaco antagonista. Lo único que hace es bloquearme el receptor e impide que la sustancia endógena se una. ¿Se entendió? Sí, todo claro. Bueno, Bloquea al receptor y... Vamos de nuevo acá, con este ejemplo. En la sustancia, antes de que yo dé un fármaco, la sustancia natural se une al receptor y me genera toda la respuesta intracelular, que es la respuesta que yo estoy buscando. Un fármaco agonista lo que hace es unirse también al receptor y me genera la misma respuesta. Fármaco antagonista lo que hace es se une al receptor, no me genera ninguna respuesta y lo que hace es impedir que la sustancia endógena se una y me genere respuesta. ¿Se entendió esto? Es muy importante porque en toda la clase vamos a ver agonista, antagonista, agonista, antagonista. Y entonces vemos que fármaco eficaz es justamente lo de agonista, antagonista y agonista parcial y agonista total, que es qué grado de respuesta me genera. Y después, un fármaco potente es
un fármaco más potente que otro es se Menor necesita dosis, una ¿no? menor dosis para generar respuesta.